Esta mañana es un espacio para el recuerdo y la memoria. Los seres humanos somos lo que somos porque somos memoria. Por eso la enfermedad del Alzheimer es tan dura, porque nos despersonaliza al robarnos la memoria. Sin memoria dejamos de saber quiénes somos y quiénes son los otros que nos acompañan en el camino. Sin memoria también nos quedamos sin pasado y sin identidad propia, pero sobre todo sin memoria nos quedamos sin suelo para el futuro. Por todo esto, la memoria también es esencial en nuestro caminar con Dios. El Dios del que nos habla la Biblia es un Dios que se manifiesta en y por la palabra. La palabra es creadora, pero la palabra encarnada es también quien nos revela la presencia de Dios en el mundo. Así que no es extraño que el Dios de la Biblia sea un Dios de la memoria, de una memoria oral que va pasando de generación a generación, pero sobre todo de una memoria escrita y con ello de una narración continua. Todo lector o principiante, y no tan principiante, de la Biblia queda abrumado y confundido cuando decide leer la Biblia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es infrecuente que el lector abandone la tarea cuando descubra que según van pasando las páginas, el texto no siempre guarda el orden que cabría esperar. ¿Cómo ordenamos el rompecabezas en el que muchas ocasiones se nos convierte la Biblia en su lectura? La clave es comprender que la Biblia no es un libro, sino una biblioteca. Pero no es una biblioteca de textos básicamente sapienciales, históricos o filosóficos, aunque pueda contener alguno de esos elementos, sino principalmente narrativos. La Biblia nos cuenta una narración, una historia de las acciones salvadoras de Dios en favor de su creación, y así debe ser leída, sin perder de vista nunca el hilo conductor de dicha narración. Una narración que nos cuenta no solo lo que Dios ha hecho, sino también lo que hará. Por eso la narración de la Biblia es memoria del pasado, pero más aún anticipación del Dios que viene a nosotros. Por eso la narración bíblica es memoria que nos abre una esperanza para el futuro. Antes decíamos que los seres humanos somos memoria. Ahora añadimos que la ordenación de esa memoria, el orden de esa memoria, lo hacemos narrativamente. ¿Y eso qué significa? Significa que al contar historias ponemos orden en el mundo, asignamos un orden al mundo y a nuestra propia vida. Si yo os pregunto quiénes sois, en gran medida me contaréis total o parcialmente vuestra biografía. ¿Pero qué es una biografía? Pues no es otra cosa que una narración de lo experimentado y vivido por nosotros. Nuestros recuerdos son una historia que nos contamos a nosotros mismos. Incluso el sentido de esa historia es más importante a veces que la veracidad de lo que contamos. Cuando recordamos y contamos, no solo reproducimos los hechos, lo que ocurrió realmente, sino sobre todo reproducimos cómo lo experimentamos y el sentido que ha adquirido para nosotros a veces a posteriormente. Sentido, narración y memoria son, por tanto, elementos fundamentales de nuestro ser y estar en el mundo. Por eso a los seres humanos de todas las culturas nos encanta contar historias y relatos. Todos hemos sido socializados de niños por medio de narraciones e incluso como adultos necesitamos que nos sigan contando relatos y narraciones. El cine, la novela, la serie de televisión, los cómics, la historia, las biografías, etcétera, son todas formas de narración por las que el mundo adquiere un sentido. El carácter narrativo de la escritura responde a esta configuración y necesidad fundamental del ser humano. Pero lo más importante es que el protagonista principal de la narración bíblica no somos nosotros, sino es Dios y sus acciones salvadoras. Estas narraciones configuran nuestra fe. El mundo, por tanto, adquiere un sentido concreto. Y cuando nos sumergimos en el espacio intercomunitario, que es la Iglesia,
Por medio de esta narración, adquirimos unas formas de vida, de pensamiento y de comportamiento concretos. Pero además, como creyentes, participamos de manera activa en la narración bíblica. La Biblia tiene un final abierto, es decir, un final que está todavía por cumplirse. Y ese camino, esa narración, ese camino narrativo que es la Biblia para nosotros, se convierte en nuestro ser y estar particular en el mundo. Por todo ello, en nuestra iglesia aprendemos y adquirimos algo del sentido de la narración bíblica cada domingo. El texto de esta mañana es un claro ejemplo de lo que estamos diciendo. En forma narrativa articula la fe en Dios el Señor, definido no por sus atributos, ni por su esencia, ni por su sustancia, ni incluso por su persona, sino por sus acciones. Las acciones nos hablan de quién es Dios. Las acciones nos hablan de Dios no en términos de una identidad individual, que es como nosotros los occidentales del siglo XXI estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos, como un yo con una voluntad y un mundo interior subjetivo. La Biblia nunca nos habla de Dios así. La Biblia nos habla de Dios por medio de las acciones que realiza en favor de su creación. Y las acciones de Dios nos hablan, por tanto, de una identidad no individual, sino relacional. Dios no está definido solo por una manera de ser, sino por una manera de ser con y de ser para. Las acciones salvadoras de Dios no cualifican a Dios por sí mismo, sino a Dios con su pueblo para beneficio y salvación de su creación. Ese es el ser con y el ser para de Dios. Esta pequeña narración actúa a modo de credo, es decir, de confesión de fe del pueblo de Israel en Dios el Señor, que ha actuado para la liberación de la esclavitud de su pueblo. Esta memoria ancestral de Israel comienza con su origen arameo. Los patriarcas con los que comienza la narrativa de la Biblia son de origen étnico arameo. Deuteronomio capítulo 26, versículo 5, con el que comienza nuestro pasaje, hace referencia a este origen étnico arameo, pero se refiere concretamente a la figura de Jacob, aquel de los patriarcas que le dará nombre a su familia como un nuevo grupo étnico diferenciado, es decir, como Israel, al cambiar el nombre de Jacob por Israel. Debido a un periodo de escasez y de hambre en Canaán, Jacob y su familia emigran a Egipto para no perecer de hambre en Canaán. Y esa es una constante de la narrativa bíblica. Cuando todo parece perdido, cuando todo parece que va a fracasar, Dios, el Señor, provee una salida. Así que aquellos que estamos familiarizados con la narrativa bíblica, estamos familiarizados siempre con esas situaciones límite en las que Dios siempre da una salida. Una salida hasta que nuevas dificultades emergen de nuevo. La familia de Jacob crecerá lo suficiente hasta convertirse en una gran comunidad étnica diferente de la egipcia. Pero debido a esta no asimilación a la cultura egipcia, los israelitas serán esclavizados por los egipcios, capítulo 26, versículo 6. Pero una vez más, Dios el Señor provee una salida. El Dios que se nos revela en la narrativa bíblica se convierte así no en la legitimación de los imperios de los reinos poderosos, sino de aquellos que no tienen voz, de aquellos que sufren, de aquellos que son esclavizados, versículo 7. Y todo ello nos lleva a la gran acción salvadora de Dios por excelencia, la liberación de la esclavitud que Egipto representa para los descendientes de Jacob. Esta liberación sea el resultado de las acciones de Dios pone de manifiesto que la iniciativa es de Dios, versículo 8. Y además que la liberación procede de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Por qué?
porque el pueblo de Dios no es escogido porque haya adquirido algún mérito o condición que lo cualifique como merecedor del favor de Dios. Que esta liberación sea por gracia y misericordia supone que tampoco el pueblo de Dios puede arrogarse ningún derecho de exclusividad o de superioridad sobre otros pueblos. Que esta liberación sea por gracia muestra que el amor de Dios es constitutivo de su salvación. Por tanto, somos salvos por la gracia y el amor de Dios, sin méritos ni condiciones de partida de ninguna clase que nos habiliten como aceptables delante de Dios. Por ello, la recepción de esta salvación es por medio de la fe, una actitud de confianza y de fidelidad en Dios. La salvación es así un don, un regalo que no merecemos por parte de Dios. Y este es el centro de nuestra fe bíblica y también protestante. Esta acción de liberación de Dios de un pueblo esclavizado se convertirá en paradigma de salvación en toda la narración bíblica. La memoria colectiva del pueblo de Dios volverá una y otra vez a recordar y recrear esta liberación por medio de la celebración de la Pascua. Esta Pascua que será el trasfondo sobre el que se desarrollará la narrativa continua de la Biblia. Una y otra vez en la narrativa bíblica se está haciendo referencia a esta liberación de la Pascua. Pues bien, esta Pascua nos lleva a otra gran acción de liberación, la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret. Esta nueva Pascua no será ya solo la liberación de la esclavitud de un grupo étnico concreto como fue la primera Pascua. Esta nueva Pascua supone la liberación de la esclavitud en favor de todo el universo, del poder del pecado, del poder del mal y del poder de la muerte presentes en el mundo. Pero además, esta nueva Pascua encierra, por medio de la resurrección de Jesús de los muertos, la promesa de un mundo nuevo. La resurrección es la promesa de que esta realidad presente será transformada en una nueva realidad, como nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4, donde el mal ya no tendrá cabida, donde nosotros no iremos al cielo, sino que el cielo viene a nosotros, porque nosotros no vamos a Dios, sino que Dios viene a nosotros, donde la presencia de Dios estará en comunión con el ser humano, donde Dios secará definitivamente las lágrimas de los que sufren, donde no habrá más muerte, llanto, ni luto, ni dolor, porque el estado presente del mundo habrá sido transformado. Y esta es la esperanza que la narrativa bíblica nos insta a vivir cada día. Esta es la narración, la promesa y la esperanza que da sentido al mundo cuando nos sumergimos y creemos en el Dios que se nos da a conocer en la narrativa bíblica, pero también que da sentido a este acto de recuerdo y de memoria de esta mañana. No solamente recordamos para no olvidar. La memoria de la fe no solo se preocupa por preservar el pasado, sino que la memoria de la fe sobre todo quiere anticipar el futuro de este nuevo mundo prometido por Dios. La memoria de la fe quiere anticipar la alegría y la celebración de la salvación de Dios que se nos entrega una y otra vez en la narración de las acciones salvadoras de Dios. Solo quien vive confiado y siendo fiel a Dios puede vivir alegremente, aunque se encuentre entre las mayores dificultades y desgracias. No porque Dios nos salve de dichas dificultades y desgracias, sino porque Dios nos salva en medio de tales dificultades y desgracias. La memoria de la fe es la recreación una y otra vez de la narrativa bíblica
por medio de la palabra de la predicación, que nos llama a fe, al amor y a la esperanza. Incluso en medio de un mundo convulso, preñado de males. Pero estos males son los dolores del parto de un nuevo mundo, como dirá el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 8. Nuestro acto de memoria es, por tanto, un acto de fe en que Dios cumplirá lo prometido y por el que nosotros participamos de la comunión con nuestros hermanos, porque todos formamos parte del pueblo de Dios, aunque ahora, temporalmente, estén ausentes para nosotros, pero presentes para el Señor. Que así sea.